Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos. Desde ya agradecerles por conectarse y participar de esta charla. En nombre del Centro de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAMI le queremos dar la bienvenida. En esta charla que fue pensada porque hoy 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, temática que conversábamos hace un ratito con las profesionales, afortunadamente está cobrando cada vez mayor relevancia por las implicancias que tiene para la salud integral de todos nosotros. Es por eso que hoy tenemos el honor de contar con la magíster Eliana D'Amore y la doctora María Beatriz Zelaya, ambas docentes de nuestra casa de estudios, que nos acompañan desde una mirada desde la psicología y desde la psiquiatría en esta charla denominada Desafíos de la medicalización en salud mental y estrategias de abordaje sociocomunitario. Desde ya agradecerles enormemente por aceptar la invitación y les cedemos las palabras para que comenzar con esta charla. Que lo disfruten. Bueno, muchas gracias Jackie y Marisol y también a Eliana. Bienvenidos a todos. Algunos de ustedes, bueno, no sé si todos, no conozco a todos, los que están presentes habrán sido alumnos míos, no sé si en la carrera de psicología, pero tal vez hay alguno de medicina. En realidad el tema que nos convoca hoy es hablar un poco de lo que es la medicalización en los tiempos actuales, digamos, en nuestra sociedad actual, y específicamente adentrarnos a lo que es, o los desafíos a los que nos somete, entre comillas, la medicalización en salud mental, ¿sí? Porque vamos a hablar justamente en conmemoración del Día de la Salud Mental. Entonces, primero voy a presentar pantalla, a ver si puedo, sí. Esperemos que no haya problemas de corte de internet. Si hay algún problema que no me escuchan bien, apago la cámara. Ahí estamos, ven todos la imagen, ¿no es cierto? Sí, se ve. Bueno, entonces este es el título que le hemos puesto a esta primera etapa de la disertación, que son los desafíos de la medicalización en salud mental. Y lo que primero voy a hacer es definir de qué hablamos cuando hablamos. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? No, se le prendió Era el un micrófono micrófono, sin sí, querer. que si Bueno. las chicas van a ir Sí, sí. manejando. Lo que vamos a empezar definiendo qué es la medicalización o de qué hablamos cuando hablamos de medicalización. Bueno, la medicalización, en realidad hay varias definiciones. Yo me quedé con la que me parece que es una de las más completas y las más fáciles de comprender, que es una definición dada por Quillot, que dice que la medicalización es la conversión en procesos patológicos de situaciones que son y que han sido siempre completamente normales, ¿sí? Después voy a dar algunos ejemplos de qué estamos hablando. Y o el pretender resolver mediante la medicina situaciones que no son médicas, sino que son sociales, profesionales o fruto de las relaciones interpersonales. En la actualidad, y esto en realidad se ha ido acrecentando en las últimas décadas, y tiene que ver también mucho con la personalidad del médico, con esa personalidad o ese deseo de poder resolver todos los problemas de los pacientes. Intentamos por ahí desde nuestro lugar de consultorio, de nuestro lugar de consultores, de resolver algunas situaciones que no nos atañen, ¿sí? Es decir, que algunas cuestiones que no son médicas, nosotros en medicina escuchamos al paciente, lo revisamos, lo ocultamos en las otras áreas de la medicina, no tanto en el área de la psiquiatría, y resolvemos o buscamos resolver los problemas que el paciente nos trae al consultorio, ¿sí? Pidiendo estudios complementarios, indicando fármacos, revisando a ver qué es lo que está pasando. Pero muchas veces los pacientes también traen a la consulta sus propias vivencias personales. Estoy divorciándome, estoy con el famoso nido vacío, estoy atravesando problemas en mi trabajo, y nosotros desde nuestro lugar de profesionales, ante esa dificultad o esa necesidad de poder resolver todo lo que nos está trayendo el médico, al paciente, a veces comenzamos a medicalizar situaciones que son totalmente normales o que son totalmente adaptativas. Ahora, ante esto, también tenemos que preguntarnos, cuando nosotros hablamos de salud, y no voy a hablar solamente de salud mental, sino de salud en general, ¿qué es la salud? Desde el año 1946, o sea que ya pasaron cerca de 80 años, si no me fallan los cálculos, o cerca ya, la OMS dice que una persona es saludable
cuando goza de un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo de la ausencia de enfermedad. Entonces yo les pregunto a ustedes y me pregunto a mí misma, ¿no? ¿Será que somos todos totalmente sanos? ¿Será que todos gozamos de este estado de bienestar? Tal vez físicamente nos sentimos muy bien, pero ¿gozamos de un bienestar mental o gozamos de un bienestar social? O sea, que ya, me parece que ya desde el concepto de salud, por ahí introducimos algunas cuestiones y estamos ya medicalizando algunas cuestiones de nuestra vida, ¿sí? Porque significa que si yo estoy atravesando un problema a nivel social, me peleé con el vecino porque el vecino alzó la medianera y tengo un conflicto con el vecino, yo ya no estoy saludable, porque hay un conflicto, o sea, porque ya no estoy en un estado de bienestar social. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Entonces, hay una frase que se le atribuye a Claude Bernard, que es el padre de fisiología experimental, que dice que todo sano es un enfermo mal estudiado. O dicho de otra manera, toda persona sana es un enfermo que lo ignora. Nosotros, bueno, aquí veo que el auditorio son bastante jóvenes, pero vieron que a partir de ciertas edades de nuestra vida, está establecido desde la medicina familiar algunos estudios complementarios que debemos realizarnos para detección de enfermedades a tiempo. Supongamos las mamografías, bueno, los PAPs en las mujeres muy jóvenes, ¿no? En la edad fértil, las mujeres ya han iniciado su vida sexual, a partir de los 50 años la colonoscopía. Yo no estoy diciendo que estos controles no deban hacerse, ¿sí? Pero cuando en alguno de esos controles nos detectan un factor de riesgo, nosotros perdemos nuestro estado de estar saludables. Y aparece, tal vez aparece psíquicamente, tal vez aparece en nuestra cabeza solamente esa sensación de que estamos enfermos. Esto es a lo que atribuye, digamos, esta frase de Claude Bernard. Bueno, vamos a ver algunas, no sé si se ve acá, porque a mí justo me tapa, algunas escenas de lo que podemos decir, que voy a poner hacia arriba las imágenes, de lo que podemos decir que es algunas escenas que podrían ser altamente o probablemente medicalizables. Fíjense que acá vemos una viñeta donde una señora va a la consulta con el médico y le dice, mire doctor o verá doctor, me siento sola, y ahí nomás el médico le da una medicación, tome Desolax. Y le advierte de que el Desolax tiene algunos efectos adversos como las náuseas. Vigile sus náuseas o vigile las náuseas. Entonces, si bien es gracioso, digamos, pero es un poco lo que nos empieza a pasar a los médicos en esa dificultad que tenemos en manejar nuestra propia angustia o no tolerar nuestra propia angustia de todo tenemos que resolverle al paciente. Si viene con algún problema, así no sea médico, se lo tengo que resolver. Entonces aquí aparecen algunas cuestiones ya miradas desde la salud mental que pueden ser medicalizables, como por ejemplo el duelo, como por ejemplo la tristeza. La tristeza es una emoción totalmente normal y adaptativa. Todos nosotros, querramos o no, vamos a atravesar momentos de tristeza, ¿sí? Por distintos motivos. Y no es patológica, forma parte de la vida afectiva normal. Las separaciones de pareja, las separaciones, sí, cuando nos hemos ido, los que nos hemos tenido que ir a estudiar a otras provincias, el separarnos de nuestros padres, de nuestros núcleos, de nuestros amigos, ¿sí? Nos generó mucha angustia, mucha tristeza. La soledad, que es tan frecuente en las grandes ciudades, así, por ahí, tanto en Posadas no, pero en Buenos Aires, en Córdoba hay mucha gente que vive sola. La mala adaptación a los nuevos escenarios laborales o de vivienda. Y esto nos ha pasado, o les ha pasado a quienes son estudiantes, tal vez cuando se vinieron a vivir a Posadas, o se mudaron a vivir solos a un departamento, una casa, o empezaron la facultad, ¿sí? Empezaron un nuevo escenario, en este caso académico, y a todos nos ha costado adaptarnos a ese nuevo escenario. Y tal vez estuvimos con mucha ansiedad, estuvimos con mucha angustia, ¿sí? Eso no es patológico. Eso es totalmente adaptativo. El problema es que en el DCM, no sé si todos conocen el DCM, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística en Salud Mental, hay un trastorno que se llama trastorno de adaptación. Es decir, que ya empezamos a patologizar o a medicalizar etapas o situaciones de la vida que son totalmente normales. Es normal, vieron que cuando los chiquitos empiezan el jardín de infantes los llevamos a etapas de adaptación y al principio ellos van 2 horas, 3 horas para que se adaptan al jardín y a los compañeritos.
Bueno, nosotros no podemos hacer eso, o sea, yo me mudo a otra provincia y no estoy, voy 2 días, me vuelvo a mi casa, sino que me inserto en el medio, pero eso no es que yo sienta angustia, que los primeros días no me pueda dormir, que extrañe mi casa, que extrañe a mis padres, es totalmente adaptativo, ¿sí? No es un trastorno. También aparece, bueno, el famoso síndrome post-vacacional, este es jodido, porque este nos aparece después de 15 días maravillosos de vacaciones o más, que tienen la suerte de irse más de vacaciones, y ya estamos anticipando unos días antes, uy, ya el lunes vuelvo, y cuando volvemos a la rutina un bajón total. Bueno, eso es normal, nos estamos adaptando nuevamente a la situación que habíamos dejado, nos habíamos olvidado, ¿sí? Pensamos que las vacaciones van a ser eternas y que vamos a volver totalmente renovados, y la verdad es que no es así. La menopausia, el puerperio, los ciclos vitales, o mejor dicho, los ciclos que atraviesa la mujer a lo largo de su vida fértil, también son momentos, el embarazo mismo, son momentos que son vulnerables a ser medicalizados, ¿sí? Es más, se describe en el DSM un trastorno que se llama trastorno disfórico premenstrual, ¿sí? Que es un síndrome premenstrual muy parecido al síndrome premenstrual con algunos síntomas afectivos, ¿eh? Pero que es un trastorno cuando en realidad sabemos que en los días previos a la menstruación el ánimo oscila y oscila bastante y nos sentimos ansiosas y nos sentimos irritables, pero eso forma parte del mismo proceso, de las mismas oscilaciones hormonales que sufre cada mujer cada 28 días. Bueno, algunos otros, que esto es lo que les decía hoy al comienzo, con la detección de los factores de riesgo. Cuando voy al médico y estoy con sobrepeso, vieron que cuando nos miden, nos pesan, nos miden la altura, digo, nos pesan, nos miden el perímetro abdominal y por ahí no estamos dentro del rango de lo que es saludable y entramos a tener factores de riesgo y eso ya nos pone una etiqueta, ya no estoy tan saludable, ¿sí? Por más de que yo me sienta espléndida. Eso puede provocar entonces, puede empezar a medicalizar o a patologizar una situación que en realidad no es patológica, ¿sí? Yo vuelvo a decir acá, yo no estoy en contra de los controles médicos, ¿sí? Porque no es que uno no tiene que hacer los controles médicos. Lo que estoy diciendo es que también el concepto de salud en la actualidad se modificó, ¿sí? Y hoy, si nosotros nos ceñimos por la definición de la OMS, cuando a mí me detectan un factor de riesgo, por más de que yo esté sana y no tenga ningún síntoma, paso desde ese estado de estar saludable a ya no estar del todo bien, ya tal vez estar con algún riesgo de enfermarme, ¿sí? Parece que se me trabó el... acá, sí, ahí avanzo. Bueno, esta es una imagen que me gustó, es una pintura. A ver si se ve acá. Yo no sé, yo no logro ver todo porque me tapan las... Pero es una pintura que se llama Erasistrato descubre el mal de Etíoco, creo que era el nombre del... Bueno, este era un príncipe, este que está acá en la Antíoco. caja. ¿Cómo se llama? Antíoco. Antíoco. ¿Vos sabés que no veo hacia arriba el nombre? Bueno, ahí está, ahí sí lo veo. Bueno, esta es una pintura. Básicamente, lo que busco representar con esta imagen es que este príncipe que ustedes ven acá acostado, enfermo, y este es el médico que lo está revisando, sufría de palpitaciones, de sofocos, de sensación de falta de aire, y no encontraban la causa. No sabían qué era lo que le pasaba, se desmayaba, hasta que este médico, Erasistrato, que era un médico griego, también que estudió mucho el cerebro, también Erasistrato, descubre que el causante del mal, entre comillas, de Antíoco, era esta señora que ustedes ven acá, que era la esposa del padre, o sea, lo que podríamos llamar la madrastra. ¿Ah? Entonces, lo que sufría Erasistrato era un desamor, porque él no podía casarse con esta señora, porque esta señora era su madrastra. ¿Sí? Esta es un ejemplo en una pintura del año 1700, y es una pintura de la época griega, que está representando algo de la medicalización. Hay otra pintura, que está a continuación, que fue hecha por un español ya en el siglo XIX, que se llama Mal de Amores. Una situación parecida a la que vimos antes, en este caso una joven que también sufre desmayos, palidez, no quiere comer, está desganada, y se observa acá un cura que le está tomando la presión y el diagnóstico que hace es de mal de amores, ¿sí? Una emoción
totalmente normal el enamoramiento. Ustedes saben que hay emociones que son primarias y una de ellas es el enamoramiento. El enamoramiento es una emoción primaria que se manifiesta físicamente y fisiológicamente, no físicamente porque se observa en la persona, y fisiológicamente, bueno, con palpitaciones, con sensación de falta de aire, con dificultad para dormir, con pérdida del apetito, totalmente normal. Todos nos hemos enamorado y hemos atravesado este mal en algún momento de nuestras vidas. Bueno, vamos a ver un poco de cuáles son los factores entonces que intervienen en esta medicalización. Si podríamos decir de quién es la culpa de que estas situaciones que son totalmente normales en nuestra vida hoy sean objeto de estudio o de tratamiento, si se quiere, de la medicina. Y hay muchos factores. Hay factores que tienen que ver con la sociedad, hay factores que tienen que ver con las instituciones, hay factores que tienen que ver con los medios de comunicación y también, aunque no nos guste, estamos implicados en esto también los profesionales de la salud, ¿no? Dentro de la sociedad, lo que podemos decir era un poquito de lo que yo dije hoy al comienzo, que hay un cambio en el concepto de lo que es salud y enfermedad, ¿sí? Y hay un aumento del valor de la salud en la sociedad. ¿Sí? Ustedes, si son usuarios de las redes sociales, sobre todo del TikTok y de Instagram, hay una cantidad de influencers que venden, porque, digamos, no venden económicamente, pero en cierta forma sí, porque a veces hay algunos que contratan servicios, en los que podemos contratar servicios, que venden formas, ya sea a través de la alimentación, a través de pastillas mágicas, a través de lo que se les ocurra, de formas de ser saludables, o enseñan a ser saludables, ¿sí? Entonces, es el aumento del valor que se le da a la sociedad a ser saludable. Hoy buscamos todos ser saludables. Y este cambio de concepto de salud y enfermedad me refería yo a que con los avances de las tecnologías, hoy podemos diagnosticar enfermedades que antes generaban muchísimas muertes en forma temprana. Y esta detección precoz permite que implementemos tratamientos antes y que se salven muchas personas. Por eso digo que en relación a la detección de los factores de riesgo, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, todos aquellos cánceres que sean detectables a través de métodos complementarios, bienvenido. Yo me refiero a que aquí se cambia así el concepto de salud de enfermedad. Entonces, si a mí me detectan algo en la mama, ya mi estado de bienestar se rompe, ¿sí? Ya empieza mi preocupación a qué es eso que me han encontrado en la mama. Bueno, hoy la sociedad también tiene mucho más acceso a la información. Al consultorio nos llegan los pacientes ya habiendo leído todo sobre el probable diagnóstico. Y muchas veces nos condicionan en relación a ese diagnóstico, ¿sí? Y muchas veces ya saben no solo el diagnóstico, sino lo que hay que pedir y con lo que hay que tratar. Y también los pacientes pueden, y esto está bueno, digamos, se les ha dado mucha mayor capacidad de decisión a la hora de, yo hablo también desde el área, desde mi especialidad, en la decisión de la prescripción de psicofármacos. Y muchas veces nosotros hablamos con los pacientes, les explicamos cuál es el mecanismo de acción, y también dejamos medio, siempre y cuando estemos hablando de pacientes, no, por ejemplo, pacientes alienados o sin capacidad, con juicio desviado, con juicio alterado, pero muchas veces, sobre todo cuando hablamos de pacientes con trastornos de ansiedad o a veces con cuadros depresivos, hablamos de las posibilidades de tratamiento que hay y cuando aparecen efectos adversos, ¿qué podemos hacer? Y medio que podemos decidir entre ambos. Esta capacidad de decisión a veces no es del todo, es más bien deletérea, ¿sí? Porque hace que muchas veces los pacientes, por ejemplo, aumenten la dosis de la medicación que estén tomando, suspendan los tratamientos, ¿sí? También en nuestra sociedad vemos una disminución de los niveles de tolerancia y una muy poca capacidad a tolerar la frustración. Y otra cosa es muy poca tolerancia a la espera, ¿sí? A ver, cuando uno está atravesando una situación de separación, tomamos una ruptura de pareja, y sí, ninguno de nosotros la pasa bien, ¿sí? Pero si nosotros recurrimos al uso de psicofármacos en ese momento, estamos tapando con un parchecito una herida más grande, que con el tiempo y con los procesos necesarios vamos a lograr curar. ¿Sí? Y lo que estamos viendo mucho hoy en consultorio son consultas por situaciones de mucha angustia, por situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con rupturas de pareja o situaciones sociales que buscan la respuesta inmediata. ¿Sí? Ya quiero que me resuelvan este malestar que yo estoy atravesando.
eso se debe a esta pérdida o esta disminución de los niveles en la capacidad de tolerancia a la frustración que vemos en nuestros jóvenes y también a la tolerancia, ¿sí? Hoy no podemos sufrir, hoy no tenemos que tener ninguna sensación negativa, ningún sentimiento negativo. Y otro factor importante que vemos en la sociedad es la disminución de la capacidad de autocuidados. El año pasado, en esta misma charla que hicimos sobre salud mental, hablamos sobre los autocuidados y dijimos que los autocuidados son todas aquellas conductas que ponemos en práctica cada uno de nosotros para justamente cuidar nuestra salud física y nuestra salud mental. Desde higienizarnos, alimentarnos, ingerir líquidos, hasta a veces romper con algunas relaciones que no nos están siendo muy favorables, decidir cambiar de trabajo porque ese ambiente es demasiado hostil para mí, cambiar de carrera porque no la estoy pasando bien. Si todo esto tiene que ver con el autocuidado. Y muchas de esas capacidades de autocuidado se están perdiendo. Cada vez que aparece una situación disruptiva en la vida, corremos al médico buscando una solución. No en el médico en sí, sino la búsqueda de la pastilla. Hay un texto que se llama La pastilla de la felicidad. La pastilla para resolver todos los problemas. Lamentablemente, esa pastilla, ojalá existiera, pero esa pastilla no existe. No existe fármaco para resolver las cuestiones o las situaciones que tenemos que atravesar en nuestra vida, sean crisis vitales o sean crisis circunstanciales. Bueno, en relación a los medios de comunicación antes eran la radio, la tele y el diario. Hoy tenemos, yo no sé cuántas redes sociales, no soy usuaria de muchas redes sociales más que el WhatsApp y el Instagram y el Facebook que quedó ya en el antaño, pero sí se ve que mucha de la información que se transmite en estas redes sociales son tomadas como verdades absolutas. Lo observo, digamos, en los estudiantes, lo observo con mis hijos que son adolescentes. Todo lo que pasa por las redes sociales es verdad absoluta. Nada es cuestionable. Y por supuesto que hay muchos sesgos de información dentro de esta información, este poder mediático que tienen los medios de comunicación. ¿Se acuerdan en la época de la pandemia que como que tomó un auge las fake news, cómo empezaron a aparecer noticias falsas en el periodo de la pandemia? Ahí nos familiarizamos, digamos, con las fake news. Las fake news siguen existiendo y se siguen transmitiendo, por eso hoy hablaba de los influencers. O sea, hay mucha gente no preparada en el ámbito de la salud que da consejos de salud, como si lo fuera, en estas redes sociales. Bueno, también la diferencia entre lo que es informar y lo que es la publicidad. Hay veces que nos venden productos como si nos estuvieran informando, pero en realidad hay una venta encubierta de productos, no sé, yogures para resolver desde la caída del pelo hasta la digestión, o sea, el poder ir de cuerpo todos los días, ¿sí? Y todo esto que es la promoción de los alimentos saludables. Eso está muy en boga también. Otra vez iba a la verdulería y me dice el verdulero, se ve que ahora algo salió en las redes del zucchini, porque todo el mundo está viniendo a comprar zucchini. Como que se ponen de moda también los productos, como que son súper mágicos y van a resolver una cantidad de problemas. ¿Sí? Acá hablamos por ahí no solo de los problemas físicos, sino de los problemas mentales, ¿sí? Del insomnio, de la ansiedad. ¿Sí? Hay muchos alimentos que tienen buena fama, que está comprobada, y hay otros que no tanto. En relación a las instituciones político-sanitarias, nuestro país goza de un modelo universal, accesible y abierto de salud pública. Esto no está mal, no es algo que debe, gracias, por suerte tenemos, digamos, este modelo, pero sí también permite una accesibilidad de la sociedad o de la comunidad al médico mucho más fácilmente, ¿sí? Al médico y a los profesionales de salud, al psicólogo, al enfermero, a todos quienes trabajen en los centros de salud. Nuestro sistema de salud sigue basándose en la demanda y no tanto en la necesidad. Teniendo entonces un papel preponderante la atención hospitalaria y no tanto la atención primaria en la salud. ¿Sí? Por suerte esto se va modificando poco a poco, hablando digamos desde el área de las carreras de medicina a nivel país, están modificando su perfil, y ya no es un perfil hospitalario, sino que es un perfil basado en la comunidad, acercándonos a la comunidad, haciendo promoción y prevención, y evitando el hospitalocentrismo, porque en realidad una política sanitaria anda bien cuando el hospital está vacío. Tenemos que lograr que estén llenos los centros de atención salud, o que estén, digamos, o que haya
más apertura a la comunidad y que no haya tantos enfermos, ¿sí? De lo que sería la promoción. Y bueno, y esto que dice de la burocratización sanitaria de la sociedad se refiere a que muchos de los trámites que tenemos que hacer nosotros, a ver, las que hemos sido madre, cuando teníamos que sacarnos la licencia por maternidad, sí o sí tenemos que presentar un certificado médico, ¿sí? Y cuando tenemos que reintegrarnos otra vez a nuestras tareas, sí o sí tenemos que presentar un certificado médico en el que conste que tenemos un niño de tantos meses y que nos den la licencia, ¿cómo se llama? La licencia por lactancia o por amamantamiento, que nos dan unas horas, ¿sí? Cuando ingresamos a trabajar nos piden un apto físico, ¿sí? Fíjense cómo está todo lo que es social está burocratizado a nivel sanitario, ¿sí? O por la sanidad. Es una forma también de medicalizar. Y por último, los profesionales, los que nos atañen a nosotros, a los futuros profesionales. Primero, la pérdida de la visión multifactorial de la enfermedad. Segundo, y esto ocurre en la medicina, nosotros tenemos subespecialidades, especialidades y subespecialidades. Entonces, nuestra atención cuando viene un paciente está focalizada a nuestra especialidad y dejamos de lado las otras. Si yo soy psiquiatra, a mí me interesa solamente lo psiquiátrico, no me interesa si es diabético, hipertenso y un paciente oncológico. Cuando esto no debería ser así, ¿sí? El médico tiene que tener una mirada integral. Otra cosa que nos pasa mucho aquí en los países en desarrollo es la sobrecarga de trabajo y la poca paga. Entonces tenemos que atender, si trabajamos con obras sociales, tenemos que atender 20 pacientes en 2 horas, y eso hace que entonces no prestemos tanta atención, no tengamos tanta, porque no lo tuvimos, contamos el tiempo, tanta capacidad de escucha, y empezamos a medicar, y nos convertimos en verdaderos prescriptores, o sea, prescriptores de fármaco. Por eso está después lo de la inercia farmacolizadora y medicalizadora, ¿sí? ¿Qué hacemos los médicos? Viene el paciente, todo bien, la receta y se va, ¿sí? O por ahí, otra cosa que solemos hacer es lo que se llama la prescripción inducida. Muchas veces, doctora, ¿será que usted no me puede hacer la medicación del antihipertensivo? Una vez que le hicimos, que no es área mía, empezamos a hacer la receta del antihipertensivo. Y no sabemos si ese paciente está tomando realmente el antihipertensivo o hace cuánto que no controla esa medicación. Esto es peligroso, es muy peligroso. Sobre todo cuando hacemos prescripciones de fármacos que no conocemos y sobre todo cuando lo hacemos con los psicofármacos. Y otra cosa que está como muy en boga o muy de moda en la actualidad es lo que figura aquí como medicina defensiva, que no sé si todos conocen este concepto. La medicina defensiva es un tipo de medicina que se ve mucho en los médicos jóvenes, sobre todo en los residentes, en el inicio de sus prácticas, en la que por las dudas y para no comerme algún juicio de mala praxis, le pido todos los estudios de este paciente. Entonces, el paciente ingresó por una fractura de dedo gordo y le pedí tomografía de cerebro, placa de tórax, screening toxicológico, no sé, función lumbar, estoy exagerando, ¿no? Pero eso es la medicina defensiva, o sea, pido estudios, es defensiva hacia el médico, ¿sí? Pero invasiva hacia el paciente. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de toda esta medicalización? Sobre todo mirando desde el área de salud mental. Una de las primeras consecuencias son todas importantes, ¿sí? Pero tal vez una de las más graves sea la automedicación y también la autoprescripción. La diferencia entre una y otra es, la automedicación, todos nosotros, todos ustedes, yo estoy segura, que en algún momento de sus vidas se han automedicado o han automedicado a sus hijos, ¿sí? Hay fármacos que son de venta libre, como por ejemplo el ibuprofeno, el paracetamol, que inclusive la cajita tiene un packaging diferente, con colores, y bueno, la imagen y la información que traen en el paquete son fáciles de leer, ¿sí? No son como los otros fármacos. Y todos hemos recurrido a, ay, me duele la cabeza, me voy a comprar un ibuprofeno, ay, estoy con dismenorrea, con dolores menstruales, me voy a comprar un ibuprofeno, ay, mi hijo está con fiebre, le voy a comprar el paracetamol, ¿sí? Todos hemos. Esto no está mal, porque por algo existe. La automedicación forma parte de estos autocuidados que les dije yo hoy. Todo aquel fármaco que se pueda vender sin receta, sin prescripción médica, forma parte de lo que se llama la automedicación. Obviamente que esta automedicación tiene su resguardo, ¿sí? Yo no puedo tomarme 10 comprimidos de paracetamol, sino que hay una dosis establecida.
La automedicación inclusive es buena para evitar, ¿se acuerdan en la época de la pandemia? Daban algunas pautas de automedicación y de autocuidado, entonces nosotros sabíamos que podíamos tomar paracetamol si estábamos con dolor, y podíamos recurrir a, si la fiebre no cedía, teníamos que ir al centro de salud. De esta forma evitábamos la sobrecarga de los centros de salud. Ahora, hoy yo les dije que había una automedicación inducida. Esta automedicación ocurre cuando yo sí obtengo la receta del médico, pero es una medicación que no fue indicada por ese médico, y yo lo único que estoy haciendo es lograr que me repita la receta, ¿sí? O a veces, cuando los médicos en esa sobrecarga de trabajo y ese escaso tiempo que tenemos para atender, hacemos recetas inducidos, ¿sí?, por lo que el paciente nos solicita. ¿Sí? Esto es muy frecuente, por eso yo lo traigo a colación, es muy, muy frecuente en el ámbito médico. Otra cosa es la autoprescripción. La autoprescripción sí, ya no estoy hablando de automedicación, sino que la autoprescripción es autoprescribirme fármacos o comprar fármacos en la farmacia y tomarlos sin que haya una receta, sin que haya sido prescripto por un médico. Todos, absolutamente todos los psicofármacos son de venta con receta, y algunos son con venta con receta archivada, ¿sí? Es decir, que yo, para comprar un psicofármaco, necesito la receta del médico, y en muchos casos necesito la receta duplicada. Entonces, siempre que yo esté tomando un psicofármaco sin que haya sido medicado, indicado por un médico, estoy recurriendo a la autoprescripción. Así la receta me la haya hecho un médico ginecólogo, ¿sí? O sea, una cosa yo voy a aclarar, todos los médicos estamos habilitados a prescribir y a indicar fármacos, ¿sí? Pero cada especialidad tiene su incumbencia. Entonces, el área de psiquiatría es el área que tiene incumbencia para prescribir psicofármacos. ¿Sí puede un ginecólogo prescribir psicofármacos? Sí lo puede. Sí puede, por supuesto que puede, porque tiene la matrícula que lo habilita, pero no es su área de incumbencia. Los que trabajamos con psicofármacos somos los psiquiatras y somos los especialistas en psicofármacos, y sabemos las consecuencias de prescribir tal o cual psicofármaco, tal o cual dosis, y los riesgos a los que exponemos al paciente si nos pasamos de la dosis. Que esa es la otra consecuencia a la que estamos expuestos en la medicalización, la sobremedicación. La sobremedicación ocurre cuando esto puede pasar, por ejemplo, una persona que esté bajo tratamiento con un antidepresivo, y en el transcurso de su tratamiento, que habíamos logrado ya la eutimia del paciente, ya está bien anímicamente, surge una circunstancia, una crisis que puede ser vital o una crisis circunstancial, y el paciente comienza con toda la sintomatología depresiva. Lo que tenemos que analizar es si esto es una reactivación de los síntomas depresivos, o si este paciente está pasando o por un duelo o por un trastorno adaptativo que ha activado sus síntomas depresivos, pero que es circunstancial. O sea que hay que acompañarlo en el proceso, y los síntomas luego van a ir desapareciendo o como diluyéndose. Para eso, digamos, tenemos que tener también mucha paciencia en nosotros y también tolerar mucho de nuestra frustración. Porque si empezamos, está angustiado, le subimos la dosis del antidepresivo, no anduvo, le subimos la dosis del antidepresivo, le agregamos un ansiolítico, empezamos a sobremedicar al paciente. Cuando lo único que tal vez necesitaba ese paciente era escucha, acompañamiento y sentir que estábamos, porque a veces no podemos estar las 24 horas al lado de él, pero sí podemos contactarnos vía telefónica o hacer videollamadas en los momentos en los que el paciente está pasando situaciones de angustia. O sea, que podemos estar disponibles para el paciente, ¿sí? La sobremedicación también ocurre, y ocurre mucho, con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos, como el clonazepam, o sea, voy a nombrar algunos nombres comerciales, no porque tenga, para que los reconozcan, el Alplax, el Rivotril, ¿sí? Son de uso, yo diría, casi en el 80-90% de la población, sobre todo en los adultos mayores, hay muchísimo consumo de benzodiazepinas, muchas veces autoprescripta, y muchas veces con sobremedicación, porque las benzodiazepinas provocan un fenómeno que se llama tolerancia, es decir, la persona se habitúa a esa dosis y empieza a subir, a subir, a subir, sin control médico, y termina siendo una sobremedicación riesgosa, puede llegar a intoxicarse con esta medicación. Bueno, esto que puse aquí es un tríptico nomás que vi que comparten en un hospital, que está bueno porque habla de lo que es la automedicación. Y una cosa que me olvidé de decir es que muchas veces, y esto yo por ahí los veo en mis pacientes,
Hay pacientes que han usado algún psicofármaco en el pasado porque han estado, supongamos, con una crisis de ansiedad y han hecho una consulta con el psiquiatra y el psiquiatra les ha indicado X fármaco. Y pasaron 10 años y yo, claro que había tomado ese, voy a comprarme en la farmacia, supongamos que la consiga. Ojo, porque en el pasado puede habernos hecho efecto, pero nosotros, si bien somos los mismos, nuestros organismos cambian. Somos 10 años más viejos, tal vez estamos embarazadas, tal vez estamos con alguna enfermedad metabólica, una diabetes, una hipertensión, ¿sí? El contexto es diferente, la situación en la que estoy atravesando es diferente, y entonces no siempre el fármaco va a ser el mismo. Por eso es que necesitamos hacer la consulta con el médico especialista, ¿sí? Me parece muy bueno esto digamos, de este tríptico porque pone en evidencia, digamos, algunas situaciones que son muy frecuentes en la práctica médica, en la práctica clínica, y que por ahí no las tenemos en cuenta, ni los pacientes ni los profesionales de salud, ¿sí? Esto me olvidé decir, que es muy importante, bueno, ustedes saben que hay todo un tema con la resistencia bacteriana. No sé si saben que ahora los antimicrobianos y los antibióticos, al menos así debería ser, se venden solo con receta. Antes uno podía ir a comprar la amoxicilina y la vendían de venta libre. En la actualidad hay una ley que impide la venta de antibióticos de forma libre, o sea que sí o sí hay que llevar la prescripción médica, por el riesgo de las resistencias bacterianas. O sea, estamos creando bacterias resistentes a los antibióticos más básicos que tenemos, ¿sí? Y otra cosa que me pareció importante de este tríptico es el retraso en el diagnóstico de una enfermedad grave. A veces con la automedicación retrasamos el diagnóstico de una enfermedad. Supongamos un dolor. Retrasamos porque el dolor calma con el analgésico y retrasamos. El dolor es una señal de que algo no está bien en nuestro organismo, ¿sí? Y hay que estudiar, sobre todo cuando es un dolor crónico. Bueno, llegando ya al final. ¿Cuáles son las conclusiones de esto por lo cual estamos atravesados? No solo en la medicina en general, sino específicamente en la medicina, en la salud mental. Estamos asistiendo a la generación de una dependencia de la medicina que incapacita a las personas para cuidarse a sí mismos y una disminución de la tolerancia al sufrimiento y al malestar. Y yo agregaría la búsqueda rápida de soluciones en psicofármacos o en fármacos que me resuelvan rápidamente este malestar que yo estoy transitando. Por lo tanto, entre los profesionales de la salud es urgente una reflexión sobre hacia dónde nos conduce la ruta trazada, las consecuencias de la medicalización de la vida y sobre qué tenemos que hacer los distintos actores implicados para reconducir dicha situación. También lo vemos, para no hablar solamente mal de los médicos, también vemos muchos psicólogos que nos derivan al área de psiquiatría, pacientes que están atravesando alguna situación de duelo, con muchísima angustia, y han transcurrido algunas semanas y el paciente sigue angustiado, entonces anda al psiquiatra para ver si esto no es para medicación. Hay pacientes, ustedes saben que cada uno de nosotros transita las situaciones o las crisis con las herramientas y los recursos que contamos. A algunos nos lleva más, a otros nos lleva menos, ¿sí? Lo que tenemos que trabajar los profesionales de la salud es nuestra tolerancia al manejo o a la frustración del manejo de esa angustia del paciente o de esa ansiedad que nos está trayendo el paciente al consultorio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales de los equipos de salud mental? Primero, trabajar en equipo, ¿sí? El trabajar en equipo aliviana muchísimo, primero que favorece la seguridad del paciente. Eso está comprobadísimo. El trabajo en equipo favorece favorece la seguridad del paciente, ¿sí? Nosotros trabajamos en pos de la seguridad del paciente y del bienestar de nuestro paciente. Y aparte, logramos una comunicación con los equipos y nos ponemos de acuerdo. Y también, una cosa muy importante que pasa cuando trabajamos en equipo, manejamos nuestra frustración, ¿sí? Aprendemos a tolerar y a generar tolerancia y a manejar nuestra frustración ante, entre comillas, los fracasos de los tratamientos. En segundo lugar, bueno, esto que decía yo de la tolerancia y la frustración. Tercer lugar, la capacidad de escucha y atención. A veces contamos con muy poco tiempo. Por eso es importante el trabajo en equipo también aquí. Porque por ahí nosotros no hemos escuchado algo que el paciente le dijo a otro miembro del equipo, ¿sí? En cuarto lugar, tendría que haberlo puesto primero, mucha paciencia, ¿sí? Acá trabajamos con la paciencia y sobre todo, vuelvo a decir, con nuestra tolerancia a la frustración. Siempre tener en cuenta el uso racional de psicofármacos. No usar psicofármacos porque sí. No pensar que con los psicofármacos resolvemos situaciones que se van a resolver tal vez
con el paso del tiempo, ¿vieron el famoso el tiempo lo cura todo? Tal vez con el paso del tiempo, o tal vez nos estamos apurando. A mí me ha pasado muchas veces que los pacientes llaman en situación de urgencia y a veces no tengo turnos en ese momento, a veces le digo, ¿sabes qué? Hablamos por teléfono. Y después de que hablamos por teléfono, desaparece la crisis de angustia y no tuve que darle ni un ribotril, ni un clonazepam, ni aumentar la dosis del antidepresivo. A veces solamente necesitaban la escucha del profesional. Y psicoeducar. Psicoeducar a los pacientes significa, porque muchas veces cuando un paciente está, por ejemplo, en tratamiento por un trastorno de ansiedad o por un cuadro depresivo, cualquier situación que vuelve su estado de ánimo hacia abajo o que lo desestabiliza, el paciente lo toma como una reagudización de su cuadro. Entonces, explicarle que el estado anímico es oscilante, que todos atravesamos situaciones a lo largo de nuestra vida, en el día a día, a lo largo del día, que nos angustian, que nos frustran, que mueven nuestro estado de ánimo, y que eso es totalmente normal y adaptativo, ¿sí? Y educarlo en cuanto a cuándo yo tengo que prestar atención, que esto sí es una reagudización de mis síntomas, ¿sí? Pero no toda oscilación anímica significa que estoy haciendo una reactivación sintomática. Bueno, y para terminar puse algunas, como es, historietas que hablan un poco de esto, de lo que es la medicalización. Esta es la famosa maitena. Bueno, discúlpeme doctor, pero ¿dónde se inyecta el colágeno para rellenar el vacío existencial? Y la otra, que no sé de quién es, pero bueno, aquí vemos un señor lleno de parchecitos que dice, un parche es para dejar de fumar, el otro es para comer menos, el otro es para dejar la ropa sucia en el cesto en vez de tirarla al suelo, el otro es para levantar la tapa del inodoro. Es un poco en chiste, pero un poco de lo que es y de cómo estamos atravesados sin darnos cuenta de la medicalización en nuestra vida cotidiana. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegué yo. Muchas gracias, Beatriz. Ahora vamos a escuchar a Eliana D'Amore, que bueno, que nos va a brindar otro aspecto, otro de los tantos aspectos sobre la salud mental y el abordaje de la misma. Así que te escuchamos, Eliana. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Bea, me encantó tu presentación, así que sabemos que tenemos acá la reacción de aplausos, esa estoy buscando, vamos a poner la reacción Sí, del porque me quedé en aplauso. silencio, ¿viste? Yo sigo Sí, viendo mi sí, pantalla. ¿Ustedes ya no la ven? sí. Porque ya, ¿sí? Tenés que Tengo que poner dejar de dejar de compartir. compartir. De compartir. Ay, ¿eso cómo lo hago? Pero, esperen. Acá está. Sí, arriba estaba el dejar de compartir. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Veo varias caras conocidas, ¿sí? Así que qué bueno que pudieron conectarse y que pueden estar con camarita. Bueno, como les decía un poco Marisol, vamos a seguir trabajando un poquitito, más una cuestión más de subjetividad y salud mental y un poco del abordaje comunitario. Y seguramente algunas cosas voy a ir tratando de lo que dijo Bea. Me encanta porque creo que es la primer médica que uno escucha, digamos, que un poco cuestiona sobre algunos ideales de la medicina, así como muy bien uno como psicólogo tiene que cuestionar muchos ideales de la psicología, como para poder de alguna manera replantearse, ¿no? El trabajo desde la propia disciplina. Así que bueno, voy a ir abriendo también para compartir pantalla. ¿Se llega a ver ahí? Sí, se ve. ¿Se ve? Bien. Bueno, le vamos a poner pantalla completa porque si no entiendo que sale desde el costado. Ahí está. Bueno, y un poquitito la idea de este segundo momento de la charla y de la jornada es presentar un poco este análisis que un poco Bea ya lo fue planteando, ¿no? De subjetividad en salud y de cómo podemos pensar a la subjetividad cuando pensamos a la salud mental y a la salud en general. Para eso, varios de los que por ahí me tuvieron de docente se van a ir dando cuenta que hay cosas que fui tomando desde autores que son específicos, que trabajan la temática. Y después pensar un poco el rol del psicólogo en cuanto a las estrategias que tenemos que pensar, tanto desde la psicología, pero también desde los equipos de salud mental, a la hora de pensar el abordaje de la salud mental desde una perspectiva sociocomunitaria. También entiendo que hay público en general conectado, así que la idea sería que después de terminar la jornada hagamos un espacio también de reflexión, de intercambio, o si hay algo que quieren ir preguntando en el momento también lo pueden ir consultando. Bueno, para arrancar un poco de alguna manera puse esta frase que es de los autores Saforcada y de Lelis, ambos son psicólogos. Saforcada tenemos la triste noticia de que hace no mucho más de un mes falleció, pero
fue uno de los grandes sanitaristas que tuvimos acá en Argentina de psicología sanitaria, y Martín de Lelis, también psicólogo más especializado en el área de salud mental y adicciones. Bueno, esta frase que dice, no hay ninguna manifestación del proceso de salud que pueda ser no mental en su etiología, en su evolución y en su desenlace. Me pareció una frase importante como para empezar a plantear esto de qué pasa a la hora de pensar la salud mental, porque en general lo que se fue de alguna manera planteando a lo largo de la historia fue un poco como esta ruptura cartesiana en donde pareciera que la mente iba por un lado y el cuerpo iba por el otro, ¿no? Y pareciera que las disciplinas un poco nos fuimos de alguna manera posicionándonos en esos lugares y entendiendo nuestros objetos de estudio y delimitándolo. Se entiende que las disciplinas tenían que delimitarlo para poder estudiarlo, comprenderlo y describirlo, pero en eso de alguna manera las disciplinas quedaron en esta lógica de solamente desde su perspectiva poder de alguna manera definir qué entendemos por salud, qué entendemos por enfermedad o qué entendemos por salud mental y enfermedad mental. Y un poco estos autores lo que quieren venir a decir acá es romper esto en donde no hay una salud, por un lado, entendiendo la salud como más aquello más físico, aquello más biológico, aquello más medicalizable, como decía Bea, y una salud mental entendiéndola solo desde los aspectos más mentales, o los psicólogos empezamos a ponerles palabras, ¿no? Como los aspectos más psíquicos o más subjetivos. Sino de alguna manera empezar a entender que como seres humanos, hoy en día tendremos que entender que la salud abarca de por sí esta dimensión mental y no como cuestiones separadas, sino entender algo que Bea decía, me encantaron estas primeras frases que planteó, ¿no? Toda persona sana es un enfermo no identificado todavía, más o menos así era la frase, ¿no? Interesante porque cuando uno la mira, y yo la pensaba desde esta perspectiva, tiende un poco a pensar esto, ¿no? Todavía de alguna manera seguimos pensando que la salud es justamente esa condición que tenemos cuando no estamos enfermos. Y en realidad, la salud es mucho más abarcativa al hacer la oposición de la enfermedad, ¿no es cierto? En esta perspectiva, de alguna manera, un poco lo que vamos a ir criticando y cuestionando es cómo las diferentes disciplinas, sobre todo la psicología, pareciera que en sus bases, en sus fundamentos, y hasta hoy en día seguimos estudiando más a la enfermedad que a la salud, ¿no? Entonces, seguimos trabajando años enteros materias de psicopatología, bueno, psicofarmacología, clínica de niños, clínica de adultos, clínica de adolescentes, y qué lugar le damos a nuestra formación, sobre todo en las universidades, para pensar más la perspectiva de la salud. Y en general ahí vemos que le damos muy poquitito, que solemos dar pequeños espacios en donde trabajamos más desde la lógica de la prevención y la promoción y no necesariamente solamente de la asistencia. Bueno, un poco esto es lo que estos autores van diciendo. No hay ningún proceso de salud que no sea subjetivo y que sea no mental. Lo mental atraviesa toda nuestra vida, atraviesa nuestra historia y atraviesa todos nuestros procesos. Y es un poco lo que decía Bea, ¿no? Un malestar que podamos tener desde una cuestión social, ¿no? Una pérdida de trabajo va a impactar en mi salud mental y obviamente que va a impactar. Pero un cuadro biológico, ¿no? Me enfermé, no sé, un estado gripal fuerte me va a generar malestar, no solamente a nivel de lo físico, de lo biológico, sino también de agotamiento, cansancio, decaimiento, irritación, también va a afectar. No podemos entendernos como sujetos no mentales y no físicos, ¿no? Y un poco esto es lo que íbamos de alguna manera hablando ya, ¿no? A la hora de pensar en salud y salud mental, tenemos que de alguna manera al interior de nuestras disciplinas empezar a pensar qué involucra la salud mental, qué enfermedades son aquellas que corresponden específicamente a la salud mental. Y un poco esto es lo que decíamos, ¿no? Pareciera que las disciplinas en esto de delimitar su estudio y su objeto de estudio, un poco más estuvimos enfocados a entender al psiquismo o a las enfermedades mentales más que empezar a pensar desde la salud mental. Por suerte, yo creo que este paradigma un poco fue cambiando y ya tener desde el 2010 la ley de salud mental y ya tener desde las facultades, digamos, materias que de alguna manera van cambiando esta perspectiva, como también decía Beatriz, ¿no? El médico que está más centrado en el abordaje sociocomunitario, que tiene que tener más contacto con los primeros niveles de atención, el psicólogo que también tiene que tener otra base más en prevención y en promoción, un poco va rompiendo con esta lógica, pero hay que pensar que todavía sigue todavía fuerte, digamos, al interior de nuestras disciplinas. Y en la Argentina esta disociación de alguna manera cuerpo-mente
ha llevado a la psicología sobre todo a que quede más confinada al campo de la enfermedad mental que al de la salud mental. Hoy en día, siendo el Día de la Salud Mental, más nos tenemos que repensar de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, que tanto lo ponemos en nombre, pero que después a la hora de definirla pareciera que entendemos que tenemos salud mental cuando no tenemos un problema de enfermedad mental. Yendo a lo más drástico, como aquellos cuadros, trastornos que decía Bea, ¿no? Trastornos ya sea del estado de ánimo, trastornos ya sea de cuadros más complejos como psicosis, esquizofrenia, o ya sea cuando no tenemos signos o síntomas que son directamente diagnosticables, entendemos que ahí estamos sanos. Pero en realidad nuestra salud mental es algo trabajable todo el tiempo. Y algo que de alguna manera podríamos empezar a pensar un poco, ¿no? Es este campo de acción para los psicólogos o para los equipos de salud mental, de cómo ir incorporando esta dimensión de lo mental en la salud. Y parece un juego de palabras, ¿no es cierto? Pero en realidad, más que un juego de palabras, tiene que ver con cómo los equipos de salud mental un poco tendríamos que empezar a formar parte de todos los aspectos o de todos los espacios que son de alguna manera como más específicos hoy en día de la medicina, pero en donde hace falta un psicólogo para trabajar cuestiones subjetivas y cuestiones más de orden de lo emocional, de lo psíquico, de lo mental, eh, pero sin necesidad de que sea como un espacio específico diferenciado. Yo siempre pongo el ejemplo de cómo fue cambiando, por lo menos acá en la provincia de Misiones, la cuestión de, no sé, el servicio de salud mental del hospital escuela, ¿no es cierto? Hasta hace un poco más de 10 años, el servicio de salud mental era un servicio específico, diferenciado, en donde estaban casi todos los psicólogos que formaban parte del servicio público, estaban en ese espacio. Y en donde había un problema X, ya sea, no sé, una persona se le detectaba VIH, tenía la indicación, vaya al servicio de salud mental. Una persona tenía que pasar por una cirugía y, no sé, amputarse una pierna, vaya al servicio de salud mental. Una persona tenía problemas en cuanto, no sé, a la gestación y una pérdida del embarazo, vaya al servicio de salud mental. Esta lógica del servicio de salud mental como un anexo por el cual tuviese que pasar la persona ajena es un poco lo que la perspectiva de hoy va intentando romper diciendo la salud mental tiene que formar parte de todos estos equipos de manera previa, ¿sí? Tenemos que tener en los equipos de maternidad psicólogos que estén trabajando específicamente en la salud mental perinatal. Ya no es el servicio de salud mental el que se va a encargar, es el psicólogo trabajando con el obstetra, con la partera, es un psicólogo incorporado en ese equipo que pueda trabajar tanto desde la psicoprofilaxis antes del parto, como todas las cuestiones que puedan llegar a estar vinculadas al puerperio. Pero es ese psicólogo incluido en ese servicio. Hoy en día sabemos que por lo menos acá en nuestra provincia tenemos gran parte de psicólogos incorporados en muchas instituciones y en las instituciones sanitarias trabajando específicamente de incorporados en estos servicios, ¿no? No sé, cuidados paliativos, ¿sí? Ya no es ese paciente o esa familia que tiene un paciente en un estado de riesgo terminal, etcétera, que va a tener que ir a ver al psicólogo al servicio de salud mental para trabajar todo lo que tenga que ver con la pérdida, con el duelo, con el fallecimiento. Ya ese psicólogo va a estar incorporado en ese servicio trabajando con todo ese personal. Esto de poder pensar a lo mental en las acciones de salud da un giro que realmente yo creo que al interior de los primeros que tenemos que empezar a modificar somos los propios psicólogos en este caso y los propios equipos, ¿no? Esto de entender que hace falta que ese profesional que está más centrado en la salud mental forme parte de esos espacios. Y por ello hablo mucho de los psicólogos, pero también acá por ahí le invitaría a Bea a pensar hasta dónde también los psiquiatras de alguna manera no hacen falta, digamos, en estos espacios, no sé, en los equipos que son previos a las cirugías, digamos, ¿no? En los equipos en donde vamos a estar trabajando cuestiones con todo lo que genera, digamos, una profilaxis antes de una cirugía compleja. Hace falta que esté, hace falta, pero no ya como una cuestión aparte, separada, para lo cual hacer una interconsulta. Y desde ahí me parece que es un poco el desafío para empezar a pensar a la salud mental, incorporándola a la salud mental dentro de lo que sería la salud, ¿no es cierto? Bueno, y por otro lado, un poco yendo más a esto de las estrategias sanitarias y las estrategias sociocomunitarias para pensar a la salud mental, también tendríamos que empezar de alguna manera a repensarnos. Yo me baso mucho en estos autores, pero en realidad fui leyendo como varias cuestiones que vamos planteando desde el mismo lugar.
que la población sana de alguna manera es aquella que tiene como más, el foco debería estar más puesto en la población sana para trabajar desde la protección y la promoción de la salud, sin dejar de atender a la población enferma, a la población que viene con la demanda, pero trabajando con la población sana, la prevención, la promoción, que parecen cosas como muy esenciales desde la APS, pero que en realidad a la hora de pensar en trabajarlo son aquellos en donde vemos que por ahí hace falta como darle un ajuste, ¿sí? Y por ahí esto va muy en sintonía con lo que decía Bea, ¿no? Proponer conductas de autocuidado. El autocuidado está perfecto. El tema de poder mantener esas señales de alerta a la hora de pensar en la salud general, en la salud mental en particular, tiene que ver con esto de que como profesionales podamos brindar estas herramientas de autocuidado y podamos de alguna manera hacer que la gente también pueda conocer cuáles son los factores de riesgos y los factores protectores ante determinados cuadros vinculados a la salud mental, ¿no? Pensar actividades de tamizado y de control periódico. Acá ya estamos pensando más en un trabajo que tiene que ver más con estos psicólogos incorporados en instituciones o en trabajos específicos que hagan, digamos, a los espacios sanitarios, que puedan ir haciendo, un poco Bea iba planteando hoy, ¿no? Lo que se ve de alguna manera más en la clínica hoy tiene que ver con este tipo de trastornos. Lo que podemos pensar en relación a una pandemia y a lo que nos dejó tiene que ver con este tipo de cuadros. Bueno, esto de poder ir evaluando al interior de la disciplina cuáles son de alguna manera los cuadros que van llevando hoy más necesidad de atención, qué tipo de estrategias tanto en investigación y tanto de planificación de acciones podemos llevar para intentar disminuir esos indicadores, no sé, consumo de sustancias, consumo de alcohol, etcétera. Para eso hace falta tener un cierto registro que a veces a los psicólogos lo que más nos cuesta, que tiene que ver con este registro más como estadístico, epidemiológico, ¿no es cierto? El poder identificar indicadores de alarma, esto de poder tener en cuenta cuáles son estos factores de riesgo que me van a ir hablando de ciertas posibilidades de enfermar de una persona o ciertos cuadros que son más alertas a la hora de pensar, no sé, indicadores de alarma a la hora de pensar en el suicidio en la adolescencia, ¿sí? Si vemos de alguna manera que tenemos grupos de adolescentes con características más vulnerables, con vínculos que tienen que ver más con la desafiliación familiar, con diferentes problemáticas, bueno, son señales de alarma que me tienen que ir de alguna manera dando una alerta para que como trabajador de la salud mental pueda trabajar con esos grupos que serían de alguna manera los grupos más blancos, ¿no es cierto? Analizar la demanda de los servicios de asistencia. Acá particularmente Bea planteaba algo que yo con ella apoyo, digamos, que la lógica era Carrillo, justamente el que decía los hospitales tienen que estar vacíos, ¿no es cierto? La lógica de los servicios de asistencia, de los centros de nivel 1, como estos servicios de puertas abiertas y como estos servicios de primer contacto con la PS, en general sabemos que lo que más cuesta es trabajar la salud mental en esos niveles. ¿Por qué? Porque entendemos todavía a la salud mental como estos espacios más especializados y la salud mental en el primer nivel, yo siempre voy planteando, ¿no? El psicólogo que trabaja en el primer nivel va atajando un poco todos los penales juntos, digamos, ¿no? A diferencia de estos otros que ya trabajan en un nivel 2 o en un nivel 3, en donde hay un mayor grado de especificidad. Y particularmente en estos niveles de asistencia, en el primer nivel, en un CAPS, en un hospital 1, la salud mental va de la mano con problemáticas sociales complejas, ¿no? Pareciera que ahí cuando uno plantea APS y dice, bueno, no, el primer nivel tiene que ver con la asistencia básica, no, tiene que ver con la aparatología básica porque sabemos que no vamos a tener una aparatología específica en esos niveles. Pero ahora, en cuanto a asistencia, es una asistencia compleja por la dificultad social que van a tener los casos. Hoy en día sabemos los primeros niveles, en las atenciones en el primer nivel, la mayoría de los casos están vinculados más a casos de violencia de género, que son de alguna manera situaciones para trabajar desde la salud mental, sí, las cédulas judiciales que de alguna manera van presentando los jueces, tanto para la persona que cometió violencia de género como para aquel que fue de alguna manera el destinatario, tiene que ver con esto de tener un control, un acompañamiento, un seguimiento. Y en general son estos primeros niveles los que lo tienen que brindar, ¿no? Y cuando uno piensa, bueno, ¿cómo trabajamos desde el nivel 1 con violencia de género? En contextos de vulnerabilidad, en contextos de marginalidad, en contextos de dificultades económicas y sociales y marginales, ahí decimos, apa, entonces la salud mental la tengo que repensar en este primer nivel, ¿no es cierto? Lo mismo, de alguna manera,
con cuadros que son como más específicos, pensando tanto en cuadros de niños o cuadros de adolescentes, o situaciones, por ahí volvemos ¿no? a los intentos de suicidio en el primer nivel, y un poco analizar cómo es esta demanda para poder dar respuesta a esta demanda de una manera un poco más específica. Bueno, otra de las herramientas que tenemos que pensar para trabajar con la población sana es esto de poder promover la adhesión a las prescripciones de los profesionales, prescripciones como indicaciones, ¿no? Indicaciones médicas, indicaciones de actividades, indicaciones de propio autocuidado, promover cooperación en tratamiento, participar en los procesos de rehabilitación y brindar asesoramiento y acompañamiento psicológico que de alguna manera también lleven un poco a que sean las propias personas las que se comprometan con este espacio de cuidado, ¿no es cierto?, y de mejoramiento de su salud mental. Y por último, y ya con esto como para ir cerrando, ¿no? A la hora de pensar las estrategias de abordaje, hay como 4 aspectos claves que tendríamos que tener en cuenta para trabajar en la salud mental en la comunidad. Por un lado, necesitamos desde el vamos, así como Bea también planteaba, ¿no? En el espacio de la clínica necesitamos la paciencia y trabajar nuestra propia tolerancia a la frustración antes de pensar la medicalización como herramienta para todos los casos. En el caso de la salud mental comunitaria necesitamos sí o sí la construcción de vínculos solidarios como promotores de salud. Si no generamos vínculos, si no pensamos que es el lazo social aquello que nos va de alguna manera a permitir trabajar la salud mental en la comunidad, vamos a estar como muy equivocados. Y por ahí una dificultad que vemos es que a la hora de pensar cómo es el abordaje desde la psicología o desde la salud mental en el primer nivel, lo que más nos encontramos es con la carencia de esos vínculos, ¿no? Este primer punto va relacionado con el segundo desde el vamos, que tiene que ver con el poder constituir y sostener redes comunitarias como un proceso complejo, redes tanto interinstitucionales, pero también redes con otros organismos, como ser organizaciones no gubernamentales, como ser espacios que sean específicos para las comunidades, como promover redes con las propias iglesias, los templos del lugar, con los servicios de salud, con las escuelas, con pequeñas agrupaciones que existen dentro del lugar, porque como agentes de salud mental, de alguna manera, nuestro trabajo tenemos que entenderlo que no lo podemos llevar a cabo solo. Y solo en el establecimiento de las redes vamos a poder, de alguna manera, conseguir todos los otros pasos que también tienen que ver, por ejemplo, con la participación comunitaria. Necesitamos, para poder trabajar la salud mental comunitaria, este grado de compromiso y de participación de la comunidad, que en general sabemos que en los primeros niveles de atención es lo que más cuesta, ¿sí? El compromiso de la comunidad, el querer trabajar sobre el mejoramiento de sus aspectos más difíciles, digamos, de lo cotidiano, el que en parte se responsabilicen de sus propios procesos de salud y de atención, y más todavía en salud mental, ¿sí? Si sabemos que es muy difícil, que no sé, que por ahí una mujer acuda, estamos en el mes rosa, y sabemos que hoy con todas las actividades que hacemos de promoción para intentar prevenir el cáncer de mama, es muy difícil así todo que en muchos lugares las personas acudan a realizarse las mamografías, a realizarse los PAP que son obligatorios después de cierta edad, una vez por año, etc. Imagínense más conseguir este grado de participación y de compromiso con la salud mental. Entonces, esto es algo necesario. Y como agentes de alguna manera de salud mental, necesitamos acá, en lo esencial, participar con organizaciones que ya en la comunidad tengan cierto grado de peso y de referencia. Comedores comunitarios, iglesias o templos, organizaciones no gubernamentales, instituciones gubernamentales también. Y particularmente algo que Bea también decía, ¿no? El trabajo en equipo como un trabajo de apoyo, como un trabajo de acompañamiento, sobre todo para manejar, digamos, la propia tolerancia a la frustración, como decía, como profesional, pero también como para poder pensar estrategias conjuntas, tenemos que trabajar desde un modelo interdisciplinario. Si seguimos pensando de que solamente como psicólogos vamos a poder tener respuesta para pensar en la salud mental, y seguramente vamos a estar errándole de alguna manera, porque si no trabajamos con el promotor de salud, si no trabajamos con la enfermera, si no trabajamos con el médico, en el mejor de los casos que tengamos al psiquiatra, y cuando no, con el médico pediatra sobre ese niño, si no trabajamos
con el vecino, que es el contacto directo con esta persona que puede estar pasando algún cuadro de salud mental, va a ser muy difícil que nuestra acción de alguna manera tenga los efectos que queremos. Entonces, a la hora de pensar por ahí el abordaje comunitario, es importantísimo remarcar estos 4 puntos: generar vínculos y generar lazo social, pensar cómo ir pensando redes que puedan llegar a sostenerse en el tiempo, que estas redes inviten a que la comunidad sea partícipe y que tengan un rol activo y que tengan un rol decisivo, y que también podamos de alguna manera, dentro de lo posible, trabajar en ese equipo interdisciplinario, que sabemos que la interdisciplina a veces es muy difícil porque tiene que ver con una cuestión hasta muy personal de posicionamiento del que quiere trabajar en ese modelo, más allá de que sea algo impuesto, digamos, el que tiene las características para trabajar en ese modelo. Pero bueno, esto sería un poco como para agarrar y como para pensar, para todos aquellos que trabajamos en los diferentes servicios y en los diferentes niveles, el cómo poder hacer que nuestra participación realmente sea lo más comunitaria y el abordaje que tengamos sea un abordaje lo más social y contextualizado posible, ¿no? Para pensar los problemas de salud mental. Así que bueno, ahí dejo también email por si alguien por ahí después quiere, no puse la bibliografía, pero por si alguien después quiere ir viendo las cuestiones de donde fui sacando los artículos como para pensar, también una vez que quiera me los pide y se los puedo mandar por correo. Ahí dejo sí de compartir. Bueno, creo que tenemos unos minutos más porque la idea era hacer unos últimos 15 minutitos como para poder armar una especie de debate, de construcción conjunta, de que ustedes también puedan darnos perspectivas, opiniones, contarnos un poco desde dónde trabajan, cómo ven estas cuestiones de la medicalización y la participación comunitaria en el trabajo en salud mental. ¿Alguien quiere agregar algo? Pueden levantar la manito, pueden habilitar el micrófono. Hola. Hola Silvana, ahí vemos que habilitaste. Bueno, contanos un poquitito Bueno, tu nombre y esto, ¿qué querés agregar? Silvana, bueno, ahí pueden ver mi apellido de origen alemán. Estoy en el primer año de licenciatura en psicología y bueno, la profe Marisol es mi profe y bueno, en la cuarentena descubrí, o no sé, esto de la psicología, soy profe de inglés, pero dije, ahora que, bueno, eh, no sé con todo lo que veo en qué me metí, pero siempre hay una cosita, es esto. Así que a seguir. Bueno, muchísimas gracias, aprendí un montonazo. Em, bueno, trabajo en equipo, re lindo. Bueno, no sé, gracias. Y bueno, soy alumna recién. No. Bueno, Silvana, muchas gracias y ya nos vamos a estar viendo en la carrera. Igual sos profe de inglés, así que también tenés ahí un trabajo también, un recorrido. Pero bueno, Eh, lo que Si es expusieron docente, me ayudó un si es montón a docente, clarificar. ¿Eh? A ver. que si es docente, la salud mental está ahí también, también. en contacto con todos, digamos. Lo que compartieron me ayudó un montón a ver cosas que me pasaron a mí. Eh, bueno, yo estudié en el Montoya, acá el profesorado, después fui al interior, vine hace 2 años ahora para acá, viví en un lugar. Este año me metí en otro lugar y hace 4 años que vengo dando vuelta con lo de estudiar psicología. Y bueno, pude empezar este año, me pasaron un montón de cosas en el trabajo y bueno, acá la ando bataleando. Eh, Y bueno, me ayudó un montón lo que expusieron. Siempre pienso buscar otro trabajo porque ser profe demanda mucho, y se me da mucha energía ahí y no puedo dedicar al estudio lo que quiero, el tiempo que quiero. Eh, bueno, si son de rezar, pues para que me encamine para lo más, ¿cómo se dice? Lo de cambiar de trabajo, qué sé yo. Bueno.
eso estoy poniendo en la balanza para dedicarme más a poder estudiar. Me gusta esto. Y bueno, la escuela y qué sé yo, toda la problemática escolar como que no me permite estudiar el ritmo que quisiera llevarle a la carrera. Pero bueno, no sé. Ahí estoy. Gracias. Y lo que decía Marisol, es así, digamos, la salud mental de los docentes también, es como para otra charla, ¿no es cierto? Que habría que trabajar la salud mental en el ámbito escolar, en tanto nivel inicial, primario, secundario, universitario, porque también tiene sus características y hasta sus cuadros propios también muchas veces ya diagnosticados. Bueno, muchas gracias, Silvana. Gracias. ¿Alguien más que quiera agregar, que quiera hacer algún comentario? Buen día, profe. Buenas tardes, ya casi buenas noches. Bueno, yo pensaba por ahí un poco en esto, ¿no? Del abordaje comunitario. Se relaciona un poco por ahí con lo que decía la profe Beatriz acerca de cómo muchas veces al querer ayudar al paciente que se nos acerca, como que generamos esta medicación, digamos, excesiva, como y medicarle para ayudarlo, aunque no veamos todos los otros factores. Y esto es algo que por ahí se ve mucho más en lo que sería también el abordaje comunitario, justamente por la cantidad de gente que hay. Entonces, como que los tiempos que se manejan es todo rápido. Y sí, o sea, en mi opinión se ve mucho esto de la sobremedicación también. Creo que no hay persona con la que vos hablás hoy y no te dice, sí, porque fui al médico y me medicaron y me dieron, no sé, justamente un clonazepam y estoy tomando clonazepam, pero los ataques de ansiedad no se me van. Entonces eso es algo que por ahí se ve mucho y estaría, digamos, bueno, ¿no? Trabajarlo como sociedad. Aparte también porque, bueno, hablamos mientras tanto acá con mi compañera de que cuando hablamos también del abordaje comunitario también sigue habiendo muchos prejuicios todavía en lo que tenga que ver con la salud mental y por ahí suele pasar, por ahí más en los pueblos chicos, en donde todos se conocen, en que ir y dirigirse cuando tenés algún problema o algo al centro de atención primaria o al hospital del pueblo, es como que no, como que todavía está ese recelo de no querer ir justamente porque no hay un trabajo o no se sabe en forma, digamos, social, justamente esto de qué es la salud mental, que todavía tiene esto de una connotación patológica. Entonces me parece que para trabajarlo esto, yo que soy del interior, hay mucho trabajo comunitario por parte nuestra, ¿no? Digamos, y hablando como futura profesional de la salud mental, hay mucho trabajo ahí justamente para sacar, digamos, todos estos prejuicios y poder realizar un abordaje en función de la promoción de la salud mental. Vos sabés que lo que decís, Lisbeth, ¿es tu nombre? Lisbeth, así. Me hace acordar a un, no sé por qué, viste, a veces, pero ustedes que estudian psicología entenderán por qué yo me acordé de un texto de Alicia Stolkiner que habla que habla justamente de la medicalización de la vida cotidiana y habla de un grupo de estudiantes de psicología que hicieron una investigación, o sea, hicieron entrevistas a personas de la comunidad, sobre todo a mujeres. Y las mujeres decían, yo digo, estuvieron investigando gente acá en nuestra zona, porque la gente decía que tenían quebranto. Vieron que es una palabra que se usa mucho en Misiones, estoy quebrantado. Y cuando le preguntaban, o sea, y las estudiantes que no eran de acá de la zona, traducían esa palabra quebranto como depresión. Y ahí ya estaban medicalizando el concepto. O sea, ustedes acá vieron que Misiones, por eso también creo que uno tiene que situarse en el contexto cultural en el que está inserto, ¿no? Nosotros acá los misioneros, ¿son todos misioneros acá? ¿Sí? Nosotros acá usamos palabras como quebranto, pichado, no me hallo, no me hallo. Ese es un término muy misionero, ¿sí? Y que por ahí si viene alguien, no sé, de Córdoba, de Buenos Aires,
y nos escucha, ¿viste? ¿Qué es eso no me hallo? O sea, yo tenía una compañera de trabajo que es una psicoanalista que decía, es fantástica esa palabra, no me hallo. No me hallo, no encuentro, no estoy bien, no me hallo, o sea, no hay otra que la pueda reemplazar. Y lo mismo la palabra quebranto, estoy quebrantada, es un quebranto. Y en realidad lo que estas mujeres decían estaban atravesando situaciones, lo que hoy hablábamos, ¿viste? De las crisis vitales o de las crisis circunstanciales. Eran mujeres, tal vez de 50 años, o mayores, que estaban atravesando procesos de jubilación, quilombo con el marido, separaciones, infidelidades. Tal vez los hijos se habían ido, o algún hijo que esté consumiendo alguna sustancia, a lo mejor algún hijo que se fue a estudiar o que se casó y se fue de la casa, por eso yo decía hoy el famoso nido vacío, ¿sí? Y cómo, dependiendo de quién escucha o de quién evalúa a esa persona, le va a dar una connotación diferente. Nosotros estamos muy sesgados, yo digo, los profesionales de la salud, estamos muy sesgados en la búsqueda de diagnósticos, ¿sí? Tal vez, si trabajamos con algún promotor de salud, vieron que los promotores de salud no están tan sesgados como nosotros, y no van a estar buscando diagnósticos. Y si una persona viene y dice, estoy requebrantado, no me sale la jubilación, no va a decir, está deprimido, pero tal vez nosotros, con nuestras miradas cegadas, no, depresión, hay que medicar, ¿sí? No estoy durmiendo porque hoy estamos todos con problemas económicos y yo creo que la mayoría de la gente está pasando mal momento, sobre todo por lo económico, digo, no hay trabajo, no nos alcanza la plata, hay gente que no tiene para comprarle ropa a sus hijos ni para alimentarlos, entonces estamos todos, hablando con estos términos misioneristas, estamos todos quebrantados, pero eso no significa que estemos deprimidos, estamos todos preocupados, ¿sí? Por la situación, pero no por eso nos merecemos un ansiolítico, un ribotril, no sé, un IRS, cualquiera de la medicación de los psicofármacos, ¿sí? Era este aporte nomás. Y por ahí para agregar también, ¿no? ¿Sí? Hoy hablamos, es el Día de la Salud Mental y estamos hablando de la medicalización en salud mental. Pero yendo a la medicalización en sí, ¿no? ¿Qué pasa ya desde el lado de usuario, de paciente? ¿Qué pasa cuando uno va al médico y de repente el médico te ve y te dice, bueno, mira, vos tenés una cuestión, no sé, es viral, en 7 días se va a pasar, o sea, no tenés que tomar nada porque tiene el proceso natural, son esos días. Y en general, ¿qué pasa muchas veces cuando la persona tiene esta respuesta? A este médico, ¿cómo no me dio nada? No me lo Entonces, sabe. ¿qué hago? No sabe nada. O sea, fui al médico y pagué la consulta y me dijo que espere 7 días. ¿Qué hago? ¿Me voy a este otro médico? Ah, no, este me dio antibiótico, analgésico, corticoide. Eso que Este me dice Eliana, atendió. ¿sí? Esa es la automedicación inducida. ¿Eh? Porque el otro no me dio nada. O a Exacto. veces pasa y no me va a pedir nada, no me va a pedir nada, no me va a dar nada, no me va a dar ¿Cómo nada. no me va? Y claro, ¿y cómo no me va a hacer ni un estudio si me duele la cabeza hace una semana un montón? Hagamos una tomografía por lo menos. Y el médico te dice, ¿pero para qué te voy a hacer gastar en una tomografía? Que la obra social te cubre el 10% y vos tenés que poner el 90%. Y muchas veces, esto por ejemplo, no sé si se acordarán, había un autor que es Galende, que es el que plantea, ¿no? Se arma el imaginario sobre la salud y esta salud que de alguna manera, la salud como un bien económico, que un poco lo decía hoy Bea, ¿no? Como este bien al que yo puedo acceder cuando tengo. Esta salud de ricos, para ricos, sostenida por ricos, en donde en ese estudio que me sale caro, si en ese estudio no dice que tengo nada, está bien, pero si el médico me lo dice solo con la mirada clínica, ese médico, ¿dónde estudió, digamos, no? Entonces, esto un poco también tenemos que de alguna manera ir rompiendo en salud mental más que nada, porque somos profesionales de salud mental, pero en general en esta medicalización de la vida cotidiana que tiene que ver con todos nuestros procesos de salud o enfermedad, ¿no es cierto? Y un poco de alguna manera volver a validar que en realidad hay procesos que son naturales y que se tienen que dar de alguna manera como procesos que decía bien Bea hoy, ¿no? Los procesos de duelo, los procesos de pérdida, las crisis vitales, que por ahí el acompañamiento de un profesional para la escucha y la contención es importante, pero la medicalización no necesariamente va a tener que estar. Así que bueno, El eso también, cansancio. Yo digo, el fíjense, si cansancio. ustedes ven las propagandas, el 102 años Sí, plus y no sé qué otras cosas más para aguantar. sí, sí, Entonces, sí. la mamá pulpo cocinando, llevando a los chicos al colegio y espléndida, va al gimnasio, hace todo. Eso es irreal, ninguna de nosotras podemos, es demasiado.
por más de que tomemos 102 años plus. No es Sí, ¿no? no es la Y, solución, ¿no? y cómo a veces las indicaciones que podemos dar como profesional son iguales deficientes, ¿no? O sea, en realidad, a ver, deja de dormir siesta, desconectate de las pantallas 2 horas antes para que tu cabeza no siga de alguna manera recibiendo y generando estímulo, anda bajando la intensidad de las luces en una hora prudente, pero cómo es todas esas otras indicaciones que pareciera que no tienen que ver con la posibilidad de la farmacología, muchas veces la propia población se lo termina tomando como que, bueno, ¿qué me está diciendo? Digamos? Me tomo un vaso de leche, digamos, ¿se entiende? Y, y me encantó esto del estudio ese de Stolkiner, no lo conocía, pero en general esto de alguna manera de diagnosticar o el significado que le damos a las palabras, cómo muchas veces de alguna manera generalizamos, diagnosticamos y hoy en día pensar, ¿no? Estoy angustiado. ¿Realmente hay momentos que están atravesados por la angustia o eso uno lo ve a veces en el consultorio? No, es angustia, es tristeza. Si lo pusiéramos en un escalímetro, digamos, ¿hasta dónde es tan profundo ese sentimiento o hasta dónde? No, en realidad hoy me levanté deprimido. Eh, pero que entonces es una cuestión, digamos, hoy estás deprimido y mañana estás bien. Eso también, aparece una terminología de cuestiones que son bien específicas de la salud mental en la población en general, que no está mal, que los medios de comunicación facilitan, que hoy en día el que quiere y piensa que tiene determinado cuadro entra a googlear y se encuentra con toda la nomenclatura, con la etiología, con cómo surge, Los cómo va a tratamientos. desencadenar el tratamiento, etcétera. Pero que bueno, un poco nosotros también tenemos que ir sacando de alguna limpiando de alguna manera de todo esto que no está mal como saber popular, pero que de alguna manera las personas también puedan empezar a tener criterios a la hora de autodefinirse, de autopensarse, autodiagnosticarse y bueno, ni que hablar de automedicarse, ¿no es cierto? ¿No? Por ahí pensando esto eh, de que uno busca en digamos, en Google, bueno, tengo tal síntoma, a ver qué significa, ahí tengo, bueno, encima siempre son los peores panoramas los que encuentran en Google, y es re loco como bueno, creo que la mayoría acá me parece que me conocen, pero por las dudas digo, también soy psicóloga, hago consultorio, y cómo eso, cómo necesitan, también hablando de la automedicación, la autoetiqueta, necesitan Diagnóstico. un nombre, necesito nombrarme y existo a partir de un diagnóstico, o sea, y eso tiene una eficacia ya en términos de la identidad, es re complejo la eficacia simbólica, digamos, que ocurre con esta cuestión de los autoetiquetamientos, porque no solamente el otro es el que me señala, sino uno mismo dice, soy tal cosa, y se queda como en un lugar del ser, y a veces no es que es, por ejemplo, soy depresivo, no sos depresivo. Por ejemplo, estás triste, estás pasando por un mal momento, estás atravesando un duelo, lo que fuera. Pero no, eso es muy loco también. Pero bueno, acá estamos para tratar de construir un poco y también construir de manera colectiva sobre todo y en equipo, eso es fundamental. Eso que decís, Marisol, tiene que ver con las redes, me parece a mí, ¿viste? Con esto de esta mirada, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que tienen hacia las redes y en las redes todo es felicidad, todo es felicidad. Entonces yo asumo que eso es estar feliz. Y por ahí me pasan cosas que nos pasan a todos, porque cuando uno escucha en el consultorio, yo al paciente le digo, mira, esto que te pasa a vos, te pasa al 80 o 90% de las personas. Nos pasan a todos, o sea, pero claro, nosotros vemos y creemos que eso que vemos en las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, lo que sea, en la tele, eso es estar feliz. Yo tengo que llegar a ese, por eso yo, viste esto del cambio del concepto de salud. Entonces, eso es a lo que yo aspiro. Y la verdad es que yo, si alguno de ustedes cree que existe ese estado pleno de felicidad, no, lamento comunicarles que no es así, que le han vendido un buzón, que la vida no es color de rosa, ¿eh? Es de color de rosa en las historias que leíamos en la adolescencia, pero no es de color de rosa, o sea, la vida es esto, es resolver problemas, enfrentarnos a situaciones, angustiarnos, atravesar duelos, atravesar crisis, cambios, no todo nos va bien, no a todos nos va bien.
cometer errores, caernos, levantarnos, y así, eso es vivir. Nos vamos deprimidos entonces al final después. No. Me dijeron que no No, voy a poder ser feliz. Me voy no, deprimida. ¿viste? Ese estado de felicidad, inclusive el estado de felicidad extrema es patológico. Es patológico, No es vamos una a poner a hablar manía, de digamos. psicopatología, pero Estaríamos hablando de Estamos todos re negación. maníacos. La felicidad manía. consiste en saber resolver. Sí. Muy bien, Y la, muy bien. y- Ah, y la otra contar con cuestión ahora es que le digo, nadie estudió psicología para ser millonario y peor, digamos. Acá es la otra, ¿no es cierto? Nadie estudia ciencias sociales y piensa ser millonario y listo. Los que estaban en quinto ya se medicina, pueden cambiar de carrera ahora. medicina tampoco, igual no veo ningún estudiante de medicina, no, al menos no me identifico, tampoco medicina, ¿eh? Así es. Bueno, tenemos sí un comentario más de Liz, que es bueno, que se ponen de moda muchas palabras y diagnósticos, y que sí, que sabemos que en el popular van rondando, las redes sociales hoy tienen una fuerte Impronta. implicancia. Bueno, gente, si les parece entonces estamos en término, agradecemos la participación de todas y todos, porque veo que también hay algunos que estuvieron conectados, aunque no con camarita. Agradecemos a Marisol y a las chicas de Extensión por la invitación en particular, es la primera vez, digamos, que participo, pero muchas gracias por el espacio y a Bea sobre todo por haber compartido este espacio. Gracias a todos, gracias a vos, Eliana. Muchas gracias a todos, gracias Beatriz y Eliana también por la participación. Y los esperamos en una próxima charla abierta a la comunidad. Que tengan todos buenas noches. Gracias, chicas, Marisol y Jackie. Hasta Chau. luego, nos vemos. Sean felices. Sí. Así es, con realidad, felices pero con realidad. Chao, chao.